días, señoras y señores. Espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar hoy día para conversar sobre el libro y vamos a hablar con un autor que ya lo conocemos, ya ha sido un viejo amigo nuestro. ¿Se acuerda cuando el año pasado lo entrevistamos por unos libros? Bueno, resulta que ahora sacó otros libros, no uno, dos. Así que tiene ahí para que pueda leer estas vacaciones, cuando está guatita al sol, cuando está ahí tratando de descansar. Aproveche entonces de leer. Eso de que nunca tiene tiempo, que no puedo, por eso no leo. Ahora es cuando. Así que vamos a conversar hoy día con el padre Cristian Sali, sacerdote y escritor. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, Miriam. Muchas gracias a ti por esta tercera invitación que me hacen en la televisión ahí de San Bernardo, así que muy contento de estar de nuevo con ustedes. Oye, qué bueno, nosotros también, el gusto es nuestro. Creo que ya te lo he preguntado, ¿por qué un sacerdote escribe? ¿Por qué tú decides escribir y no solamente de repente libros que tengan que ver con formación religiosa, sino que muchos de ellos, bueno, varios de ellos, ya vamos a conversar de ellos, varios de ellos son novelas, ¿no? Ficción. Cuéntame, ¿cómo Sí. se te ocurrió? ¿Cómo partiste? ¿Por qué? Bueno, francamente yo pienso que hay muchas tareas humanas, digamos, que no están en contradicción con la persona del sacerdote, todo lo contrario, que manifiestan también humanidad, porque un sacerdote tiene que cultivar también la humanidad. En este sentido, me parece que en una sociedad un poco secularizada, un poco alejada de Dios, o que no comprende tanto las cosas espirituales, el camino de la belleza, del mismo Papa Francisco también lo dice, la vía de la belleza, permite de alguna manera también abrir una puerta hacia lo espiritual, hacia lo divino. Entonces, toda buena novela que transmite un sentido humano, humanitario, sin duda que refleja de algún modo la belleza de la creación, también el problema del mal, pero enfocado claramente hacia el contraste con el bien, que no le quede claro qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, y de esa manera, bueno, se pueden poner ejemplos de vidas que son de ficción, pero que también podrían haber existido y que son ejemplos que a veces sacamos con mucho más claridad que los mismos de la vida real. Ahí lo que tú me acabas de decir me hace mucho sentido con el tema sinodal. Por ejemplo, ¿no? Con el tema que estamos ahora justamente tratando de acercar la iglesia lo más posible a las personas comunes y corrientes, digamos, quienes profesamos fe, pero no igual que ustedes, me refiero, no son consagrados, ¿no? Me hace mucho sentido por ese lado. Sin duda que nosotros estamos en el mismo mundo que que todos los seres humanos, entonces la Iglesia también y Dios también actúa en ese mismo mundo y nosotros queremos transmitir la verdad que consideramos que es la única, la más profunda y que puede darle sentido a todas las personas, y esa verdad no solo es divina, sino que también se transmite a través de valores humanos y culturales, y muchos de ellos en todas las artes, pero también, y es lo que yo más me he como dedicado, en el tema de las letras. A ver, una cosa es escribir, por ejemplo, este libro, el Te atreverías a venir a Chile, que hay una investigación detrás, que seguramente tú tuviste que hacer muchas entrevistas, mucha búsqueda de algunos datos concretos, y otra es escribir ficción, ¿no? Porque ahí no te Sí. basas en absolutamente ningún hecho real. ¿Cómo lo haces para pasar de una cosa a otra? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál te lleva más tiempo? Sí, es más fácil cuando la historia te la dan hecha, sin duda, porque requieres menos creatividad, menos imaginación. En lo demás tienes que trazar y tienes que ir pensando, y muchas veces yo cuando camino o cuando salgo en bicicleta se me van ocurriendo elementos de la trama, por tanto es un poco más difícil. Ahora, por eso mismo también es más desafiante, es más bonito crear algo que no te viene dado, sino que es algo como propio, que salió de tu imaginación.
A mí las dos cosas me gustan y me parecen muy interesantes, tanto lo que te enseña la vida como lo que te enseña la ficción. Así que, pero la ficción también requiere búsqueda. Yo, por ejemplo, aquí tú estás mostrando, me dijiste que trajera mis libros, así que en este primero, ¿verdad? Que es la historia de un médico oncólogo, las últimas 4 horas de vida suyas, que es todo ficción, pero tuve que investigar bastante de cosas médicas y de cosas de enfermería, porque toda novela de ficción tiene que ser verosímil. Si no tiene verosimilitud, o sea, una cierta convicción de realidad, la gente la desecha por algo totalmente irreal, inventado. Entonces, tanto esa como las otras novelas, todas tienen un estudio para que sigan también y sea un mundo coherente. Tú dijiste recién, antes de esto, dijiste que, por ejemplo, cuando tú sales en bicicleta a dar un paseo o te vas simplemente desplazando, digamos, de un lugar a otro, obviamente vas observando, vas mirando, y a lo mejor hay algunos hechos o algunas acciones, algunas actividades que te llaman la atención y que tú las incorporas de alguna manera a tus libros. Claro, claro que sí. No, no necesariamente son las que uno inmediatamente encuentra en un desplazamiento, pero sin duda que hay hechos que se te han quedado grabados a lo largo del tiempo y que uno los plasma después en la novela porque son hechos que parecen relevantes para transmitir la actitud de un personaje o una decisión que tiene que tomar alguna de los protagonistas. Así que por cierto que tiene que ver en parte con algo, con lo que uno ha vivido, pero también en parte es creatividad y es imaginación neta, podríamos decir, absoluta, no es solo lo que uno ha vivido, porque entonces justamente lo que se dice cuando uno lee buenas novelas es que vive más vidas. Las novelas te permiten vivir otras vidas que no son la tuya y por tanto te enriquecen, justamente porque quien ha leído muchas buenas novelas ha vivido muchas vidas distintas. Así que eso es lo valioso también. Hablando de este libro, del que tú acabas de mostrar precisamente, cuéntame en breves palabras por qué tendría que leerlo, cuál es la enseñanza, moraleja que te deja. ¿Qué, qué perseguiste tú? Fue tu objetivo al escribir este libro? Bueno, yo me planteé en ese libro, en el fondo, cuando uno se encontrará en el futuro, en sus horas últimas en este mundo, probablemente mire para atrás y haga una especie de examen o de análisis de si su vida valió la pena ser vivida, si acertó en sus decisiones. Sin duda todos tenemos errores, pero nos gustaría, me parece, mirar para atrás y poder decir, mi vida fue algo que valió la pena y que fue interesante y que ayudó a muchas personas. Entonces ahí está el ejemplo de un médico que triunfó en el ámbito de su profesión, pero que le faltaron muchas otras cosas, y eso se lo dejo a los lectores que lo descubran. Justamente es una vida un poco frustrada, y cuando yo lo iba escribiendo siempre me planteaba lo que a mí no me gustaría haber vivido. Es decir, Julián va tomando las decisiones que yo nunca hubiera querido tomar. Y bueno, y después también se ven un poco las consecuencias de esas decisiones que él toma. Y obviamente el tema de haber dejado todo resuelto, como dices tú, ¿no? E irse en paz, ¿no? Irse en Consigo paz, mismo claro. y con el resto de la familia, de los cercanos, etcétera. Pero después pasamos a este otro, el gran rompecabezas, y de aquí de una persona exitosa de 80 y algo años, en sus últimos 4 horas de vida, te pasaste a una historia juvenil. Cuéntame un poco de dónde partió, cómo nació, cómo se te ocurrió hacerlo a este nivel etario, digamos. Sí, bueno, ese libro me costó mucho porque siempre escribir para jóvenes, no es que uno pierda la juventud, pero sin duda va adquiriendo madurez y cuesta volver un poco a los pensamientos, a los años de la juventud. Pero tiene un sentido parecido desde el punto de vista de que se plantea cuando una persona es joven, mira para adelante, el Julián Bacaicoa mira para atrás su vida y ya no puede hacer mucho, pero en cambio cuando uno es joven tiene abierto el futuro y tiene que elegir. Justamente el gran rompecabezas, sin hacer spoiler de la trama, pero es que los jóvenes tienen miles, no sé si millones, miles de piezas para elegir de lo que van a hacer, de lo que les gustaría cada día, cada semana, cada mes.
pero hay que ir eligiendo las piezas que sean adecuadas para formar un hermoso dibujo. En el fondo, la vida de uno, me parece a mí que uno le va a presentar la vida al creador y le va a decir, mira, yo viví y aquí está el dibujo de mi vida, esto es como un rompecabezas y yo puse cada pieza en su lugar. De alguna manera explica la historia de un chiquillo y sus amigos de cuarto medio que se encuentran con algunas niñas extranjeras y cómo ellos se van, él sobre todo y otros amigos se van dando cuenta que llega el momento de empezar a elegir un diseño de una vida que valga la pena ser vivida para adelante y que no se trata de elegir en cualquier momento lo que más te llama la atención, sino elegir lo que es bueno para poder realizarte en el futuro. ¿Y tú crees ahí, según lo que tú hablas recién, tú crees que la juventud hoy día, egresada recién de un cuarto medio o que está por ahí cercana, tiene la madurez suficiente como para decir, esta es la ficha que elijo, esta es el cuadradito, la carta o cómo trazo mi dibujo? Porque de repente se abren un abanico, ¿no?, de posibilidades a esa altura. ¿Cómo saber elegir cómo la juventud hoy día está preparada para realmente diseñar un futuro a partir de esa fecha, de esa edad, digamos? Sí. Bueno, justamente, no, nadie tiene la sabiduría completa, ¿no es cierto? Pero justamente en ese libro se plantean personas que son consejeros, que dan buenos o malos consejos para poder, todos necesitamos consejeros, no solamente la gente joven, uno mismo para poder pulir de alguna manera su criterio, pide consejo a otras personas y a partir de eso actúa con responsabilidad y con libertad. Si eso para nosotros es importante, que somos personas más o menos maduras, para los jóvenes es todavía más relevante. ¿Quiénes son los apoyos? Por de pronto los papás si los acompañan, y también personas que trabajan en los colegios o que asesoran del punto de vista del consejo. De manera que en ese libro se plantean varias cosas, por ejemplo, relacionadas con los videojuegos, con la droga, con las actitudes de relación con las demás personas, con la vida, con la muerte, con el futuro, con la profesión. Así que creo que por lo menos ayuda a pensar y, como dices tú, a querer buscar buenos orientadores para nuestra propia vida. Creo que hay que tener la humildad de pedir consejo, porque de esa manera es más fácil aceptar y de lo contrario es más fácil equivocarse, y cuando uno se equivoca hace sufrir al prójimo y también a uno mismo muchas veces. Qué importante lo que estás diciendo en el sentido de buscar el consejo, ¿no? Ya sea de unos papás, de un tío, de alguien, y ser humilde para recibir esos consejos, porque es una edad en que la desorientación anda dando vueltas, ¿no?, por las cabezas de los jóvenes. ¿Por qué hay que leer este libro? ¿Por qué los jóvenes, los papás, los abuelos, todos debiéramos leerlo? Bueno, porque va pasando el tiempo, cambian las mentalidades y siempre hay que estar preparados para ayudar a los jóvenes, y no se pueden aplicar recetas, digamos, que eran quizá de otra época. Hay cosas que no cambian y que no van a cambiar nunca, que es la propia, es la verdad de la vida. También nosotros que tenemos fe, es la verdad de nuestra fe, pero hay muchas otras cosas que cambian. Ahí ves tú tantos tatuajes, tantas ropas distintas, tantos peinados, tantos colores. Ahí hay cosas que son accidentales y que no tienen mayor importancia, y otras que pueden tenerla, o que una persona las utilice, quizás lo hace por vanidad o por otras cosas, más que por hacer el bien. Entonces son muchos criterios los que hay que ir pensando, pero sobre todo para que no nos separemos de los jóvenes, sino para que los acompañemos realmente y no nos distanciemos y ellos puedan tener confianza en nosotros y sepamos entenderlo. Yo pienso que es muy importante escuchar a los jóvenes, no solo como darles recetas de lo que uno ha vivido, sino que escucharlos. Y ese libro de alguna manera sirve para dialogar con ellos, porque cuando lo han leído uno les puede preguntar, ¿y este tema que salió, y este otro, y el futuro? Y en fin, tantos aspectos con los que los profesores, por ejemplo, en los colegios puedan dialogar también con los jóvenes. Y no se trata de un texto religioso, es una novela que tiene elementos humanos y también algunos elementos que pueden ser considerados más de fe, pero principalmente humanos, y ayudan a reflexionar.
Claro que ayudan a reflexionar y creo que es importante que no solamente los jóvenes lo lean, sino que también la gente adulta, los papás, los tíos, los abuelos, los profesores, ¿no? Por aquello que dices tú y es tan cierto, aquello de cómo van quedando atrás algunas tradiciones y van surgiendo nuevas cosas, nuevas vestimentas, la gente que usa muchos aros en distintos lugares o tatuajes, etcétera, ¿no? Y no por eso son distintos, pero no por eso son malos aquellas cosas que están surgiendo hoy día. Bueno, yo me quedé hasta ahí, pero yo sé que este año tú sacaste 2 nuevos libros. Cuéntanos un poco cuáles son y de qué se tratan. Ya, muy bien. Bueno, aquí tenemos hicimos una presentación hace poco tiempo. Esta es quizá la novela más gruesa, tiene 400 páginas más o menos. Pude escribirla así con esa longitud solamente por la pandemia, que me dio muchísimo tiempo que habitualmente no tengo porque dedico a esto mis tiempos libres, mis tiempos de descanso. Y esta es una novela ambientada en el terremoto de Valdivia de 1960. Son dos protagonistas, una de origen francés, que se llama Amélia Candot, y una de origen alemán, como estas personas que fueron colonos al sur, que se llama Erika Bayer, y después del terremoto tienen vidas totalmente distintas. Son muy amigas, pero unas vidas totalmente distintas, que no les voy a contar. La novela se desarrolla, bueno, también cuenta el Riñiguazo, que fue después del terremoto, se tapó el río San Pedro, ¿verdad? Que era el desagüe, y el Riñihue, que recibe agua de una cuenca lacustre muy grande desde Argentina, estuvo a punto de sepultar toda la zona, y que la liberó un ingeniero muy famoso que se llamaba, de apellido Sáez. Su hija, de hecho, estuvo en la presentación, fue un orgullo ahí estar con ella. Y después se desarrolla este libro en otros países, por ejemplo, en Argentina, en España, en Francia. Así que es una historia que también mezcla los pueblos originarios de la zona. Hay personajes también y hay tradiciones de esa zona huilliche, era. Así que la verdad que me entretuve mucho, tuve que estudiar mucho el terremoto para escribirlo, y pienso que a un público chileno, bueno, nosotros, porque Julián, aquí el médico es español y el otro rompecabezas tiene chilenos y españoles, pero aquí hay para un público chileno como un desastre, una calamidad que fue, y es la primera novela que hay del terremoto. O Así sea que pero en realidad también te tocó investigar, también te tocó eh, de alguna manera meterte en la historia del momento, porque obviamente 1960, para contextualizarlo, tuviste que entrar en lo que era la historia del minuto, ¿no? efectivamente, tuve que estudiar todo lo del terremoto, me traje libros, vi los videos también, y esta novela sigue estrictamente la historia, es decir, los días, las horas, todo lo que, digamos, pasó, y hay cosas de ficción, pero quien la lea puede tener la seguridad que, que está leyendo una cosa que históricamente pasó, ¿no? Y bueno, yo espero que se vaya distribuyendo. Siempre ahora en pandemia todo es más difícil, pero creo que puede ser atractivo para nosotros conocer una catástrofe. Y yo me inspiré un poco en la pandemia, que estábamos también con otra catástrofe, entre comillas, todos encerrados. Y dije, en el fondo es cómo reaccionan dos mujeres jóvenes frente a un dilema, frente a algo que realmente supera la fuerza humana. Entonces, claro, cada uno toma sus decisiones distintas, y una más acertada que la otra. Una fuerza increíble de la naturaleza que te provoca un desastre de esa magnitud, de alguna manera, claro, provoca cambios en la vida de las personas, ¿no? Como estas dos protagonistas que tienes y que toman vidas tan diferentes, tan dispares, ¿no? Así es. Cuéntame, ¿a quién está dirigido? ¿Cómo es este libro? ¿A quién lo puede leer cualquier persona? ¿A quién lo dedicas? No, es un público general, lo dedico a todos los chilenos y chilenas que lo puedan leer y que podamos recordar los terremotos, y sobre todo este que fue el de mayor magnitud en la historia de la que hay registro. Se puede leer, yo diría, a partir de los 14, 15 años hacia todas las edades, porque no hay ninguna restricción y se tratan todos los temas de manera eh, adecuada, me parece, para todos los lectores.
Dijiste que ya, bueno, ya fue el lanzamiento, por lo tanto ya está a la venta. Está a la venta, sí, está a la Perfecto, venta. perfecto. Pero me falta uno más, dos regalos maravillosos. ¿Qué pasa con eso? Sí. Mira, Dos regalos maravillosos es mi primer libro espiritual. Aquí se puede ver una imagen, un cuadro joven, está Jesús de niño con la Virgen y con San José. Y como dice el epígrafe, acá dice el matrimonio cristiano y el celibato por el reino de los cielos. Este es un pequeño texto con letra bastante grande, que se lee rápido, pero que lo que intenta es como revalidar y recordarnos que hay dos grandes caminos que no son que no son, digamos, que no, también están las personas que por algún motivo o por otro no pudieron o Dios no quiso, digamos, que ellas accedieran al matrimonio o al celibato, pero son dos grandes caminos de amor, en el cual uno se puede entregar a otra persona y hacer una vida con dificultades, porque todas las vidas tienen dificultades, pero también con felicidad. Entonces es como renovar un poco, me parece, el que valoremos porque son dos realidades que están bien de capa caída entre los jóvenes, piensan que el matrimonio es un compromiso demasiado grande para ellos. Em, Obviamente está el sacramento cristiano, pero también está la realidad humana del amar para siempre. Todo amor en realidad aspira a ser para siempre, ¿no es cierto? Nadie quiere amar por un rato, el amor verdadero aspira siempre a ser eterno, podríamos decir. Pero después vienen las dificultades, por eso hay que prepararse bien, pero lo que quiero destacar con esto es tanto lo del matrimonio como lo del celibato, que es otra vocación que está un poco olvidada, podríamos decir, que es la que tengo yo y de la que estoy muy agradecido a Dios, muy orgulloso, porque permite entregar el corazón a muchas personas sin necesidad de fijarlo en algunas personas concretas y tener una gran disponibilidad para servir. Está escrito de manera muy positiva, me parece que de manera realista también, en cierto modo, también manifestando las dificultades que uno puede encontrar, pero relacionándolas la una y la otra y viendo que son complementarias, que se enriquecen mutuamente y que ojalá, aunque sean aspiraciones difíciles, ojalá aspiremos a las cosas grandes. Qué bueno el tema que pones ahí, porque en forma paralela, ¿no? Mostrar un poco la dificultad de lo que puede ser un matrimonio común y corriente, digamos, entre un hombre y una mujer, que va a tener que ir sorteando una serie de dificultades o de ir madurando, o de ir mejorando, etcétera. Pero algo que también le sucede a un sacerdote, supongo, ¿no? Cuando se consagra a Dios, yo creo que también igual tiene en algunos momentos dudas, seguramente debe flaquear en algún momento a lo mejor también se quiere separar, como pasa en un matrimonio común y corriente. Eso sucede, ¿verdad? Obviamente, como dices tú, son personas comunes y corrientes. Claro. Sí, bueno, hay distintos grados, no tiene por qué suceder siempre de manera como grave, así o como difícil. Ujú. Hay distintos grados y bueno, también hay que considerar una cosa, que en el caso del celibato, la otra parte, digamos, no es una persona humana con todas sus limitaciones y con todas sus cosas buenas, es Dios. Entonces puede fallar por el lado de uno, pero por el lado de Dios probablemente no va a fallar. Ahora, claro, en este libro dialogan las dos cosas para ver que son dos vocaciones complementarias y necesarias para la iglesia. Y, y cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes para que quien sea joven, por ejemplo, o quien sea papá y quiera como asesorar o ayudar a los hijos, tenga claro cuáles son las cosas y uno lo piense bien, porque son cosas que hay que pensar bien, porque uno se juega de alguna manera la vida, pero que justamente por jugarse la vida o comprometer toda la vida, tienen una retribución muy grande. Ahora, por supuesto, lo que dices tú, claro, tienen distintas etapas y distintos niveles, ¿no es cierto? Obviamente, igual que cualquier otro matrimonio, ¿no? Tú te casas con alguien o te casas con Dios, digamos, en buenas cuentas. Y por supuesto que, claro, eres tú el que va a fallar, no, por el otro lado no viene la falla, ¿no es cierto? Claro, Pero la claro. falla tuya quizás es más importante por aquello de que está basado solamente en la fe. Totalmente, sí, porque efectivamente requiere más, digamos, no tienes nada tangible, requieres una fe que sea muy intensa, que viene también con el don, con el regalo del celibato, porque si no incluyera ese grado de fe
sencillamente no sería posible. Para mucha gente que no es cristiana esto es muy extraño. Por eso que viene acompañado por la fe, igual como el sacramento del matrimonio viene acompañado por la propia gracia del sacramento para lo que le compete, digamos que es la unión entre hombre y mujer, que por supuesto que tiene sus facilidades también, determinadas por la misma naturaleza de las personas. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos un montón de libros para leer que sean escritos por usted. Así que nada, recomiéndenos. ¿Por qué tengo que leer el último? A mí me interesó muchísimo el último, porque hay muchas cosas, como dices tú, que no son comprensibles para cualquier ser humano. Por ejemplo, para una persona no cristiana, no católica, debe ser muy raro por qué querer servir de esa forma y no de esta otra, porque también puedes servir tú a través de un matrimonio, formando una familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo que leer dos regalos maravillosos? Sí, yo diría que para responder a eso, que a mí me gusta por lo menos leer cosas que como que me engrandecen, o sea, como que superan mis propias expectativas. Hay tantos libros, hay tanta literatura que al revés lo que hace es mostrar malos ejemplos de vidas destruidas, de vidas viciosas. Entonces uno dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que me aporta eso? Yo prefiero siempre ir buscando libros que me marquen horizontes grandes o a los que yo aspiro a llegar, aunque quizá uno no llegue, pero aspira a llegar a eso. Entonces, bueno, ¿por qué leer este libro? Justamente por eso, porque se nos puede abrir un horizonte que yo por lo menos se me abrió trabajándolo y de alguna manera quise con este libro explicarme a mí mismo también qué es el don, cuál es el don que yo he recibido y también tratar de transmitir a los casados con el matrimonio cristiano cuál es la maravilla de lo que ellos tienen y por eso hay que cuidarlo. Entonces diría que ¿por qué leer buenos libros y no leer libros que en sí mismos son equivocados, no nos llevan hacia arriba? Porque queremos enriquecernos y queremos ser cada vez mejores personas. Muchas gracias, Cristian Sali, padre religioso y escritor. ¿Cómo estás? A ver, ¿en tu cabeza vienen nuevas cosas? Sí, ¿Ya estás sí. A ver, avanzando? es un poquito. En mi página web hay una página web donde pueden ver todo, que lleva mi nombre, se llama Cristian Sali Escritor. Bueno, ahí lo pueden buscar, se escribe con una H intercalada. Y me pidieron un cuento de Navidad para esta Navidad, y escribí un cuento sobre el burro, que lo pueden leer, está ahí gratuito en la página web, y ahí se me ocurrió hacer un pequeño libro de 6 o 7 cuentos de Navidad con ilustraciones. Estoy trabajando en eso, ya he escrito otros 2 cuentos y me quedan unos 4 cuentos más, espero hacerlo en este tiempo. Y luego me encargaron también un libro de un sacerdote que trabajó aquí en Chile y en Nigeria, que murió hace poco tiempo y que tuvo una vida muy ejemplar y muy buena, así que también voy a trabajar en eso durante este año. ¿Qué nos depara el futuro? Eso solamente lo sabe Dios y nosotros tenemos que estar en sus manos y trabajando, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Le vamos a agradecer al padre Cristian Sali, sacerdote y escritor, por estos 5 libros y porque usted puede leer en la página web que está apareciendo aquí abajito, usted va a poder leer este cuento de Navidad, forma parte de un proyecto futuro que tiene, que ya seguramente lo vamos a tener luego en venta en librerías. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por la invitación. Siempre un agrado estar aquí. Sí, pues de todas maneras hablar con usted. ¿Sí? No, que le decimos a todos que tengan un tiempo de descanso en este mes. Ojalá que puedan, o en el siguiente, descansar un poco, porque ha sido años duros. Claro que sí, claro que han sido años duros, por eso nosotros estamos recomendando, además del descanso, pero un descanso productivo, ¿no? Que de alguna manera te ayude con estas lecturas que estamos recomendando. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.